Antes de aprender a cantar, Guillermina aprendió algo más difícil, a tragarse el grito. Tenía menos de 10 años cuando su madre reunió a los 3 hermanos más pequeños, hizo las maletas y se los llevó a la capital. A ella la dejó en Salamanca, al cuidado de unas tías que vestían de negro y hablaban casi en susurros. Nadie le preguntó si quería quedarse, y la niña que años después sería una de las voces más escuchadas de México, aprendió esa tarde la primera regla de su vida entera. Cuando duele, no se dice nada, se aguanta. Hace 2 años, su nieta se puso un vestido de novia que, dirían décadas después, era el mismo que ella usó cuando por fin pudo casarse por la iglesia con Antonio Aguilar, 30 años después de haberse casado por lo civil, y medio país volvió a hablar de una boda que entonces se contó como perfecta. Casi nadie se detuvo a preguntar por qué había tardado tanto tiempo en llegar. Todavía menos gente se preguntó qué costó sostener, puertas adentro, la imagen de la familia más querida de la música ranchera durante esos 30 años de espera. Ella sabía la respuesta. La supo durante 48 años de matrimonio, aunque él, según la simple aritmética del calendario, ni siquiera llegó a cumplirlos. Faltaron unos meses. Un detalle pequeño que nadie subraya y que, cuando se entiende, dice más de lo que parece. Porque detrás de la boda feliz que se demoró por trámites de iglesia, hay algo que casi nadie contó completo. Todo lo que una mujer puede llegar a callar cuando su silencio sostiene, además de un matrimonio, el nombre de una dinastía entera. Al final de este relato, una palabra va a quedar pegada a algo mucho más personal que un trámite legal, anulado, aplicado a su propio nombre. Cuando la escuches esa última vez, vas a mirar ese vestido de novia de otra manera. En 1953, el nombre Flor Silvestre llenaba carteleras de cine junto al de María Félix y Miguel Aceves Mejía. Su voz sonaba en discos de 3 sellos distintos, y ella misma se había construido ese nombre a los 13 años, sola, recién llegada a una ciudad que no conocía. 30 años más tarde, las revistas de sociales apenas la mencionaban como la señora de Aguilar o la esposa del charro de México, como si aquel nombre que se inventó de niña se hubiera ido borrando, letra por letra, debajo del apellido de otro. 48 años alcanzan para cantarlo todo y para callarlo. Esta es la historia de esos 48 años, o de los 47 años y casi 8 meses que en realidad fueron, aunque el país entero, empezando por ella, prefiriera siempre redondear la cuenta. Se llamaba Guillermina Jiménez Chaboya y había nacido en Salamanca, Guanajuato, en agosto de 1930, la tercera de 7 hermanos de un carnicero y su esposa. De aquella infancia partida en 2, los hermanos chicos en la Ciudad de México, ella y los mayores al cuidado de las tías en el pueblo, guardó, según contaría después, 2 cosas: la costumbre de cantar sola, sin público, para llenar el silencio de la casa de las tías, y la certeza de que en algún momento tendría que irse. Se fue a los 13 años. Llegó a la capital con lo puesto y una idea fija metida en la cabeza, y entró al teatro del pueblo casi por empujón propio, cantando donde la dejaran cantar, en tandas de variedad donde una niña de provincia tenía que abrirse paso entre cómicos, magos y orquestas completas para conseguir un turno de 3 minutos frente al micrófono. El nombre Flor Silvestre no se lo puso nadie, se lo inventó ella misma, como quien se fabrica una identidad nueva para no cargar con la vieja. Funcionó. En menos de una década ya compartía cartel con las estrellas más grandes del cine mexicano. Grababa para 3 sellos distintos, y su voz, ronca, directa, sin adornos, se volvió una de las más reconocibles del país. Antes de Antonio Aguilar hubo, incluso, un primer matrimonio breve con un hombre llamado Andrés Nieto, del que nació su primera hija, Dalia. Ese matrimonio se deshizo casi tan rápido como empezó, y de él Flor guardó, sobre todo, la costumbre de seguir adelante sin detenerse demasiado a explicar por qué las cosas no habían funcionado. A los 20 y pocos años ya acumulaba, sin saberlo todavía, el patrón que repetiría el resto de su vida,
amar rápido, romper en silencio y cargar con las consecuencias sin pedir explicaciones en público. Según reconstruyó la prensa mexicana años después, se casó joven con el locutor Paco Malgesto. Tuvieron 2 hijos, Marcela y Francisco. Y ahí, mucho antes de Antonio Aguilar, ocurrió el primer ensayo de todo lo que vendría. El matrimonio se rompió entre acusaciones cruzadas de infidelidad. Un juez le dio la custodia a él, y ella, la mujer que ya llenaba teatros, se quedó sin poder ver a sus propios hijos más que a escondidas, cuadrando visitas clandestinas como si fuera ella la culpable de algo que nunca se probó. Aprendió ahí, de adulta, la misma lección que había aprendido de niña en Salamanca. Cuando el sistema decide en tu contra, no sirve de nada gritarlo, sirve más callarlo y buscar la manera de sobrevivirlo por dentro. El imán que le cambiaría la vida entera apareció en 1957, en el rodaje de una película sobre la sierra y sus rebeldes. Se llamaba Antonio Aguilar, ya era una fuerza imparable de la música popular, y entre los dos hubo algo instantáneo que ninguno de los dos se molestó en disimular demasiado. El problema era el mismo de siempre. Los dos estaban casados con otras personas. Lo que siguió fue una pelea disfrazada de boda. Una discusión de las que dejan cosas rotas, según la contaría la propia Flor décadas más tarde en una entrevista, y de esa discusión, Antonio salió directo a casarse con otra mujer, una actriz llamada Otilia Larrañaga, en un gesto que ella misma resumiría después con una frase corta. Se casó por despecho, un día que se enojaron, y ni siquiera llegó a vivir con ella. El matrimonio duró meses. Hubo quien aseguró, sin que la familia lo confirmara nunca, que de esa unión breve nació y murió un niño a los pocos días. Lo cierto, lo documentado, es que Antonio y Flor siguieron adelante de todas formas, y que esa boda de despecho, la primera anulación pendiente de esta historia, quedaría ahí, colgando, sin resolverse, durante los siguientes 30 años. Se casaron por lo civil el 29 de octubre de 1959. Ella tenía 29 años, él 40. Nadie en la boda mencionó en voz alta que, en los papeles, los dos seguían casados con otras personas. Ese detalle, incómodo, católico, imposible de resolver rápido en el México de la época, se quedó guardado, como tantas otras cosas, para más adelante. Fue el primer capítulo de una cuenta que tardaría casi medio siglo en saldarse del todo. Antes de llegar siquiera al altar civil, Flor tuvo que enfrentar algo que hoy suena impensable. Malgesto la demandó por adulterio. En el México de finales de los años 50, el adulterio todavía era delito perseguible, no solo motivo de chisme de revista. Eso significa que la mujer que se había atrevido a enamorarse de otro hombre no arriesgaba solamente su reputación. Arriesgaba, en los papeles, terminar del lado equivocado de un juzgado penal. La demanda no prosperó hasta ese extremo, pero dejó una marca que la prensa de espectáculos de la época explotó sin piedad. Durante meses, Flor Silvestre fue, en las columnas de sociales, la mujer que le había quitado el esposo a otra, primero a la propia esposa de Malgesto en la narrativa pública, y después, cuando se supo lo de Otilia Larrañaga, también la mujer señalada de romper un segundo matrimonio en cuestión de un año. Ella nunca contestó esas acusaciones con la misma fuerza con la que se las lanzaron. No hubo entrevista de desagravio, ni demanda propia, ni el tipo de defensa pública que hoy cualquier artista montaría en minutos. Calló, otra vez, y dejó que los años hicieran el trabajo de desmentir lo que las revistas habían instalado. La boda por lo civil, en 1959, resolvió el papel, pero no resolvió lo urgente. Flor seguía sin poder ver a Marcela y a Francisco más que a escondidas. La pregunta que de verdad importa en esta historia es la que ninguna nota de sociales de la época se atrevió a hacer completa. ¿Qué hace una madre cuando el sistema legal le quita a sus hijos y la única salida que le queda es la fama de su nuevo marido? La respuesta llegó por un camino que pocas veces se cuenta. Antonio Aguilar, recién casado con ella, adoptó de manera informal a los 2 niños de Flor, los trató como propios delante de todo el mundo,
y usó el peso de su nombre para presionar donde una madre sola no podía. Pero el empujón decisivo, según se ha contado en distintas entrevistas familiares a lo largo de los años, vino de más arriba. Eva Sámano de López Mateos, entonces primera dama de México, intervino personalmente para que Flor recuperara el contacto con sus hijos. Cuando por fin Marcela y Francisco volvieron a vivir bajo el mismo techo que su madre, Flor tenía ya un matrimonio nuevo, una casa nueva y una deuda invisible que nunca terminaría de pagar del todo, la de saber que sin la intervención de otros, el marido, la primera dama, quizás seguiría viéndolos a escondidas. Quienes estuvieron cerca de la familia en esos años contaron después que Flor, la misma que llenaba teatros sin pestañear, se quedaba muda las primeras veces que sus hijos volvían a dormir en su casa. Esa deuda importa porque explica lo que vino después. Flor no volvió a alzar la voz en público contra nadie de esa primera etapa de su vida, ni contra Malgesto, ni contra el juez, ni contra el sistema entero que había decidido que una madre con carrera artística era sospechosa por definición. Calló. Y ese silencio, aprendido a la fuerza en los tribunales de los años 50, se volvería su estrategia de supervivencia para las siguientes 4 décadas. Mientras tanto, el otro matrimonio pendiente, el de Antonio con Otilia Larrañaga, la boda de despecho que nadie había anulado, seguía sin resolverse. Y esto no era un detalle administrativo menor. En el México católico y conservador de los años 60 y 70, significaba que Flor Silvestre, madre de familia, esposa reconocida y figura pública, vivía técnicamente sin la bendición de la Iglesia, mientras sostenía en televisión y en revistas la imagen exacta de la familia mexicana ideal. Cuando los periodistas se acercaban al tema, y a veces se acercaban, sobre todo cuando resurgía el rumor del triángulo con Malgesto o con Otilia, ella respondía con frases cortas, cariñosas, que cerraban la conversación sin abrir nada. Contaba la historia de amor. Nunca contaba la espera. La pregunta que sigue es obligada. ¿Por qué tardó 30 años exactos un trámite que, en teoría, dependía solo de papeles? Parte de la respuesta está en la lentitud normal de los tribunales eclesiásticos de la época. Pero la parte que casi nadie menciona, está en que resolver ese papel significaba remover públicamente la historia de la boda por despecho, la del hijo que algunos juraron que existió y murió a los pocos días, la versión de que Flor le había robado el marido a otra mujer. Mientras el papel siguiera cajoneado, la historia incómoda podía seguir dormida. Antonio Aguilar, cada año que pasaba, era más grande. Más discos, más películas, giras con sus caballos danzantes que llenaban plazas de toros y estadios en México y en Estados Unidos, un imperio de rancho, ganado y espectáculo que terminaría llevando el apellido Aguilar a una escala que ningún otro artista popular mexicano había alcanzado antes. Flor no se quedó fuera de ese imperio, cantaba en los mismos escenarios, aparecía en las mismas producciones, era, en los créditos, coprotagonista de casi todo. Pero el nombre que la gente coreaba al salir de esos espectáculos, cada vez con más fuerza, era el de él. Remover el papel pendiente con Otilia Larrañaga era, también, remover algo de esa leyenda que crecía y crecía. Hay una segunda cosa que Flor cayó durante esos años. La suya propia se fue quedando pequeña al lado de la de él, no de golpe. No hubo un día concreto en que alguien le dijera que dejara de actuar. Siguió filmando, siguió grabando, siguió llenando teatros con su nombre propio hasta bien entrados los años 80. Pero el centro de gravedad de la pareja se movió, año tras año, hacia el lado de Antonio, hasta que las revistas empezaron a presentarla, cada vez con más frecuencia, como la esposa de, antes que como la artista que se había inventado su propio nombre a los 13 años. En 1998, ya con Antonio convertido en una institución nacional, él mismo lo dijo frente a las cámaras, sin que nadie se lo preguntara directamente, que Flor había tenido una carrera entera, propia, sólida, y que la había dejado en segundo plano para dedicarse a él y a los hijos que tuvieron juntos. Fue una declaración de agradecimiento. Sonó, en el momento,
como un homenaje. Pero también fue, sin que él pareciera darse cuenta del todo, una confirmación pública de algo que Flor jamás había puesto en esos términos, que había una carrera perdida, y que la pérdida tenía nombre y apellido. Ella estaba sentada al lado cuando él lo dijo, sonrió, no lo corrigió, no lo completó, no añadió una sola palabra sobre lo que de verdad había significado ceder ese espacio. 48 años alcanzan para cantarlo todo, y para callarlo. Ese fue, quizá, el ejemplo más claro de las dos cosas a la vez. La gratitud sincera de una mujer que amó a su marido durante medio siglo, y el silencio entrenado de una mujer que, desde niña, había aprendido a convertir cada dolor en una sonrisa tranquila, la misma que sostuvo esa tarde, sin que le temblara un solo músculo de la cara. Nunca dijo nada en absoluto sobre esos 30 años de espera, casi nunca. Durante décadas no respondió en cámara, ni confirmó ni desmintió del todo la versión de la boda por despecho, y dejó que el silencio hiciera el trabajo que ella no quería hacer con palabras. La frase completa, la del despecho, la de que él no vivió con ella, no llegaría hasta mucho después, ya viuda, en una entrevista que la prensa recuperaría recién en 2021, más de 60 años después de que ocurriera aquello. Esa distancia entre el momento en que algo pasa y el momento en que finalmente se cuenta completo es, quizá, la medida más exacta de lo que significa cargar un silencio durante casi medio siglo. Flor no mentía cuando hablaba de su matrimonio. Soltaba la verdad en dosis, del tamaño que cada momento pudiera sostener sin derrumbar la imagen que sostenía a toda la familia, y guardaba el resto para un momento que, durante años, seguía sin llegar. Años más tarde, ya adulto, su hijo Pepe Aguilar pondría en palabras algo de lo que había visto crecer en esa casa. Contó, en distintas entrevistas, que el romance de sus padres había sido como un tremendo terremoto por las circunstancias en que empezó, con los dos casados con otras personas, y en otra ocasión, buscando cómo explicarle esa historia a una audiencia más joven. Terminó comparando la vida entera de su madre con una telenovela de sobremesa, de esas que se transmiten por capítulos durante meses. La misma mezcla de amor real, obstáculo tras obstáculo, y un final que, contado desde fuera, parece guionizado a propósito para que duela justo lo necesario y no un poco más. Dijo también, sin adornarlo, que su madre había sido tremendamente víctima de muchas cosas en la vida, de las infidelidades de su primer matrimonio, del sistema que le arrebató a sus hijos, del peso entero de sostener una imagen que por fuera parecía intacta. Fue de los pocos, dentro de la familia, que lo dijo así de claro, casi como si esperara a que ella misma pudiera escucharlo sin que le doliera tanto. Su último papel en cine llegó ya entrados los 90. No hubo despedida formal, ni entrevista de cierre de carrera, ni retrospectiva en la prensa. Simplemente, un día, dejó de haber siguiente proyecto. Su nombre se retiró del cine mexicano casi tan silenciosamente como se había abandonado, 30 años antes, la idea de resolver el papel con Otilia Larrañaga. Las dos cosas, la carrera y el matrimonio en trámite, llevaban corriendo en paralelo desde 1959, y las dos, por caminos distintos, estaban a punto de cerrarse casi al mismo tiempo, en el cambio de década entre los 80 y los 90, que para la familia Aguilar lo cambiaría todo otra vez. Porque justo cuando el nombre artístico de Flor terminaba de apagarse en las marquesinas, el otro asunto pendiente, el papel firmado 30 años atrás con Otilia, la anulación que nadie se había atrevido a mover, por fin se puso en marcha. Ese trámite obligó, por primera vez en casi 3 décadas, a que la familia entera mirara de frente la parte de la historia que siempre habían dejado fuera de las entrevistas. En octubre de 1989, un tribunal eclesiástico firmó por fin la anulación del matrimonio entre Antonio Aguilar y Otilia Larrañaga. 30 años, casi exactos, después de la boda de despecho. Con ese papel en la mano,
Antonio y Flor pudieron hacer lo que llevaban 3 décadas posponiendo sin decirlo en voz alta: casarse por la iglesia. La boda religiosa se celebró en el rancho El Soyate, en Zacatecas, el lugar que la familia había convertido, con los años, en el corazón de todo lo que construyeron juntos. No fue una boda de veinteañeros. Flor tenía 59 años, Antonio 70. Sus hijos, ya adultos, estuvieron ahí. Sus nietos, todavía niños, también. Y ella se puso un vestido blanco por segunda vez en su vida. El mismo, dirían décadas después, que su nieta Ángela se pondría para su propia boda, para casarse, ante un altar, con el hombre con el que ya llevaba 30 años viviendo, criando hijos, girando por escenarios y sosteniendo, juntos, el nombre que se había vuelto sinónimo de música ranchera en 2 países. Hubo mariachi, hubo caballos ensillados para la foto, hubo cientos de invitados entre familia, compadres del mundo del espectáculo y vecinos del rancho, y hubo, sobre todo, una misa completa, con anillos bendecidos por un sacerdote, algo que ninguno de los dos había podido tener en 1959. Quien mirara esa boda desde fuera, solo vio una fiesta hermosa, tardía, casi anecdótica, la pareja que por fin regularizaba su situación después de tantos años. Nadie en las notas de sociales de esa semana escribió sobre la demanda por adulterio de 1959, ni sobre el matrimonio de despecho con Otilia, ni sobre los años en que Flor vio a sus propios hijos a escondidas. La boda religiosa cerró, oficialmente, un trámite legal, pero no cerró, ni de lejos, todo lo que de verdad había costado llegar hasta ahí. Los años que siguieron fueron, según los describiría después la propia familia, de los más plenos. Giras internacionales, discos que siguieron vendiéndose, nietos que empezaban a subir a los mismos escenarios donde ellos habían cantado 4 décadas atrás. Antonio Aguilar seguía llenando plazas hasta bien entrados los 70 años de edad, montado a caballo, con la voz intacta. Flor lo acompañaba, cantaba con él, y en las contadas entrevistas que daban juntos, repetía siempre la misma versión pulida de la historia. El amor a primera vista en el rodaje de 1957, la boda feliz, la familia unida. Nunca la espera, nunca el papel cajoneado durante 30 años, nunca el juicio por adulterio. A comienzos de los años 2000, la salud de Antonio empezó a fallar. Sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas, y aún así, cada mañana, seguía pidiendo lo mismo, que le llevaran una flor para Flor. Era un gesto que había repetido, según contaría después la familia, durante buena parte del matrimonio, y que en esos últimos años, con el cuerpo ya debilitado, se volvió casi un ritual de supervivencia para los dos. Ella, que llevaba toda una vida entrenándose para no decir lo que dolía, tampoco lo dijo entonces. Recibía la flor, sonreía, seguía adelante. Es posible que para Flor esa boda religiosa significara algo más profundo que un simple trámite resuelto. 30 años de vivir como esposa legítima ante el civil, pero no ante la Iglesia católica en la que había sido criada, en un país donde esa distinción todavía pesaba en cada reunión familiar, en cada confesión, en cada mirada de tía monja como las que la habían criado en Salamanca, es tiempo suficiente para que una ausencia así se sienta como una herida sorda, de las que no gritan pero tampoco cierran del todo. 48 años alcanzan para cantarlo todo, y para callarlo. Aquella boda tardía en el Soyate fue, quizá, la primera vez que Flor cantó en voz alta, aunque fuera en forma de ceremonia, sin una sola palabra explicativa de por medio, la parte de la historia que había estado callando desde 1959. La cuenta, mientras tanto, seguía corriendo. 1959, 1969, 1989, el año del papel firmado, 1999. El matrimonio se acercaba, año tras año, a una cifra redonda que en la familia, en la prensa, en la memoria colectiva del país, ya se daba por hecha. 48 años juntos, la prueba viviente de que el amor de 2 estrellas
podía sobrevivir a todo lo demás. Nadie hacía la cuenta exacta, mes por mes. Nadie necesitaba hacerla. La cifra redonda contaba una historia más bonita que la aritmética real, y esa aritmética real, los meses que faltaron, el papel que tardó, las visitas a escondidas, la carrera que se apagó sin despedida, era exactamente lo que la cifra redonda estaba diseñada para no dejar ver. El 5 de junio de 2007, Antonio Aguilar ingresó a un hospital al sur de la Ciudad de México por una infección pulmonar. Los médicos hablaron primero de una neumonía manejable. No lo fue. Durante 14 días, la infección derivó en complicaciones renales y pulmonares, y la familia entera, hijos, nietos y Flor, sentada la mayor parte del tiempo junto a la cama, entendió, sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta, que esta vez la cuenta se iba a cortar antes de llegar a donde todos daban por hecho que llegaría. La madrugada del 19 de junio de 2007, su médico, Jaime Arriaga, confirmó lo que la familia ya sabía. Antonio Aguilar murió a los 88 años. Faltaban 4 meses y 10 días para el 29 de octubre, la fecha en que el matrimonio habría cumplido, de manera exacta y verificable, 48 años desde la boda civil de 1959. No los cumplieron. No, fueron 47 años, 7 meses y 21 días, ni un día más, por mucho que la prensa, la familia y hasta ellos mismos llevaran décadas redondeando la cifra hacia arriba en cada entrevista, en cada aniversario, en cada nota de sociales. Ese es el primer sentido de la palabra que se plantó al principio de esta historia: anulado. El matrimonio con Otilia Larrañaga, anulado en 1989, después de 30 años pendiente. Otilia, por su parte, había seguido su propia vida mucho antes de que ese papel se firmara. Se casó de nuevo con el actor Rogelio Guerra, tuvo una hija con él, se divorció también de ese segundo matrimonio en 1974 y no volvió a casarse. Murió en 2021, apenas unos meses después de que la prensa recuperara la frase de Flor sobre el despecho de 1958, sin que se sepa si llegó a leerla. Pero hay un segundo sentido, más difícil de nombrar, y es el que de verdad explica lo que cayó durante 48 años. Lo que Flor Silvestre cayó durante casi 5 décadas fue algo mucho más íntimo que un documento oculto, su propio nombre. Cayó la sensación, nunca confirmada del todo por ella misma, pero sí reconocida por su propio marido en 1998 y por su hijo Pepe años después, de que su nombre, su carrera, la mujer que se había inventado a los 13 años sola en una ciudad desconocida, había quedado prácticamente anulada dentro del apellido que ella misma ayudó a construir hasta convertirlo en dinastía. 48 años alcanzan para cantarlo todo, y para callarlo. En el funeral de Antonio Aguilar, celebrado en el Auditorio Nacional ante miles de personas que hicieron fila durante horas bajo el sol para despedirlo, admiradores de 3 generaciones, muchos con sombrero de charro puesto en su honor, otros cargando discos viejos para dejarlos junto al féretro, Flor Silvestre apareció serena, vestida de luto, recibiendo condolencias sin derrumbarse en público ni una sola vez. Quienes estuvieron cerca contaron después que solo se quebró en privado, lejos de las cámaras, en el mismo tipo de silencio con el que había cargado cada golpe de su vida desde que era una niña en Salamanca. La misma niña que aprendió a no llorar en voz alta cuando su madre se llevó a sus hermanos y la dejó al cuidado de unas tías vestidas de negro, terminó, medio siglo después, enterrando en silencio al hombre por el que había cedido buena parte de su propio nombre. Ese gesto de la flor que Antonio pedía cada mañana en sus últimos años, según lo relató después la familia, tenía algo de disculpa muda, quizás la única forma que él encontró, ya sin fuerzas para las palabras grandes, de devolverle a Flor una fracción de todo lo que ella sostuvo sin pedir nada a cambio durante casi 5 décadas. Una flor, todos los días, para la mujer que se llamaba Flor y que rara vez recibía de vuelta el mismo tipo de reconocimiento explícito que ella le entregó a él en público.
una y otra vez, cada vez que aceptaba ser la esposa de, antes que la artista que fue. La confesión más completa que Flor Silvestre haría jamás sobre esos años no llegó en vida de Antonio. Llegó después, ya viuda, en una entrevista que la prensa recuperaría y volvería a publicar en agosto de 2021. Ahí, por fin, sin necesidad de proteger ya la imagen de un marido que llevaba 14 años muerto, dijo la frase completa, que Antonio se había casado con Otilia Larrañaga por despecho, un día que se enojaron, y que prácticamente ni había vivido con ella. Fue lo más cerca que estuvo, en público, de reconocer que había cargado esa historia, sin corregirla del todo ni desmentirla del todo, durante más de 60 años desde que ocurrió. ¿Fue eso lo que nunca le perdonó? Lo que nunca le perdonó no cabe en un solo hecho. Ninguna fuente cercana a la familia ha dejado una frase exacta en boca de Flor, señalando algo imperdonable. Cabe en todo lo que fue soltando en pedazos sueltos, a lo largo de 60 años de entrevistas. El despecho de 1958 fue una pieza. La demanda de 1959, otra. Los hijos vistos a escondidas, los 30 años sin bendición de la iglesia, la carrera que se apagó sin ceremonia y el nombre que se fue disolviendo dentro de un apellido más grande, completaron el resto. Cada pieza, por separado, cabía en una frase corta y cariñosa. Juntas, contadas de corrido, como se han contado aquí, forman algo muy distinto de la historia de amor perfecta que ella repitió, con cariño genuino, pero también con disciplina de décadas, cada vez que un micrófono se acercaba. Los 13 años que Flor Silvestre vivió sin Antonio, de 2007 a 2020, no los pasó retirada del todo. Siguió apareciendo en homenajes, en aniversarios de la dinastía, en las bodas y presentaciones de sus nietos, entre ellos Ángela, la más pequeña, que empezaba a cantar con una voz que la prensa no tardó en comparar con la de su abuela. Flor la vio crecer y la vio subir a un escenario. Flor Silvestre murió el 25 de noviembre de 2020, a los 90 años, en el rancho El Soyate, el mismo lugar donde por fin se había casado por la iglesia 30 años después de la boda civil. Murió de causas naturales, rodeada de su familia, sin que se hiciera público jamás un diagnóstico concreto. No hubo, hasta el final, una declaración suya que resumiera de corrido todo lo que aquí queda reconstruido pieza por pieza. Se fue con todas esas piezas juntas, solo en su cabeza, sin decirlas nunca todas a la vez. En 2024, según publicaron Infobae y otros medios mexicanos, Ángela Aguilar, la nieta cuyos inicios sobre un escenario Flor alcanzó a ver, se vio envuelta en un romance público que generó comparaciones inmediatas con lo que había vivido su abuela. Un vínculo que empezó, mientras otra relación seguía formalmente activa, acusaciones cruzadas, una opinión pública dividida entre el romanticismo y el escándalo. La prensa mexicana volvió, sin buscarlo, a esta misma historia, y lo escribió casi con las mismas palabras que podría haber usado en 1957. La historia parecía repetirse, generación tras generación, dentro de la misma familia. Nadie en esos artículos citó a Flor Silvestre diciendo que lo hubiera previsto, pero la coincidencia quedó ahí, documentada, disponible para quien quisiera mirarla. Y en el verano de 2024, cuando Ángela se casó y decidió ponerse el mismo vestido de novia que su abuela había usado en aquella boda religiosa tardía de finales de los 80, la prensa volvió a escribir sobre la hermosa tradición familiar, sobre el amor que se hereda junto con la ropa. Muy pocos escribieron sobre las 3 décadas que ese vestido tardó en poder usarse la primera vez. Muy pocos preguntaron qué se siente heredar un símbolo sin heredar la historia completa que lo hizo posible. A lo largo de sus 3 matrimonios, el primero, breve, con Andrés Nieto, el segundo, con Malgesto, el tercero, el más largo, con Antonio, Flor Silvestre tuvo en total 5 hijos, repartidos entre las 3 etapas de una vida que casi nunca contó de corrido. En su rancho de Zacatecas, según ha mostrado la propia familia en entrevistas,
Conviven fotografías de todos ellos, sin un orden cronológico visible, como si para ella, al final, las heridas que en su momento los separaron hubieran dejado de pesar tanto. Nadie sabe si llegó a hacer las paces, dentro de sí misma, con todo eso que cayó. Lo único seguro es que jamás lo contó entero, de corrido, frente a un micrófono. 70 años de carrera le dejaron a Flor Silvestre más de 60 discos, más de 70 películas y un lugar fijo en cualquier lista seria de las voces más importantes de la canción ranchera. Esa columna de su vida está sobradamente documentada y nunca necesitó ayuda para sostenerse. La columna que faltaba, la que este documental acaba de levantar con nombres y fechas, es la de todo lo que tuvo que callar para que la primera pudiera construirse sin grietas visibles. 48 años alcanzan para cantarlo todo y para callarlo. Flor Silvestre cantó, en esas 4 décadas y media, cientos de canciones sobre amores imposibles, traiciones, esperas y renuncias, y el público mexicano las hizo suyas, sin saber cuánto de verdad autobiográfica llevaban dentro. Cayó, mientras tanto, casi todo lo que aquí ha quedado reconstruido con nombres, fechas y fuentes. Es imposible no volver, al final de todo esto, a esa tarde en Salamanca, 87 años atrás, cuando una niña de menos de 10 años vio a su madre subir a sus hermanos pequeños a un camión rumbo a la capital y quedarse ella atrás, con las tías de negro, sin que nadie le explicara por qué. Aquella niña aprendió, ese mismo día, la lección que sostendría cada capítulo posterior de su vida. Cuando algo duele demasiado, no se grita, se guarda, se convierte, con suerte, en una canción que otros interpretan como alegría. La mujer que más de 8 décadas después moriría rodeada de nietos, en un rancho que ella misma ayudó a construir, con un apellido que el país entero pronunciaba con respeto, seguía siendo, en el fondo, esa misma niña administrando en silencio lo que le habían enseñado a callar. Juzgar si hizo bien o mal en callarlo es un ejercicio imposible. Nadie puede responderlo desde afuera, 6 años después de que ella dejó de poder contestar. Hay, en cambio, una pregunta más incómoda y más cercana que sí vale la pena hacerse. ¿Cuántas cosas está callando, ahora mismo, alguien en tu propia familia para sostener una imagen que a ti también te gusta creer? Quien quiera seguir tirando de este mismo hilo, el de las mujeres que cantaron en público lo que no se atrevían a decir en su propia casa, tiene, ahí disponible, la historia de una reina de la canción española que también decidió, hasta el final de su vida, que ciertas cosas simplemente no se contaban ante un micrófono. Esa es la historia que sigue.